Solo Dios tiene el poder y fuera de Él estamos perdidos. Debemos reconocer hoy nuestra necesidad de Él. Reconocer que solo su palabra es poderosa, suprema, que solo Él tiene la autoridad soberana para traer paz a nuestra vida. No es por tus esfuerzos o por tus medios, no es por tu capacidad, no es por tu experiencia. En la barca hay pescadores experimentados en el mar de Galilea y no es por nada que ellos estén haciendo. De hecho, ellos perdieron el control de la barca y están clamando, perecemos. Es solo Cristo quien puede socorrerte. Él es el único que tiene poder para salvarte. Recuerda que no necesitamos tener una gran fe, sino tener un gran Dios. Solo entonces vas a tener gran seguridad y confianza en tu vida. Nuestro Dios es confiable. Continuamos con nuestra lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 40, en la versión Reina Valera. Y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús, después de reprender el viento, después de demostrar su absoluto poder, se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis temerosos? La palabra amedrentados significa falta de confianza. Ellos habían dicho al maestro, vamos a morir. Y el Señor les contesta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo todavía no confían en mí? He estado ya tiempo con ustedes y todavía no creen en mí. ¿Han escuchado mis enseñanzas? ¿Acaso no han visto mis obras? ¿Cómo no tenéis fe? El temor que tenían los discípulos los llevó a desconfiar. Les preocupaba más controlar la barca, sacar el agua. Les preocupaba más el miedo a morir. Y este temor los llevó a acusar a Jesús que estaba dormido, que estaba ausente, que en ese momento de angustia y temor que ellos tenían, Él no estaba y no confiaban en Él. ¿Cómo no tenéis fe? Cuando tú no tienes fe, cuando tú no crees, cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo tú no tienes fe y cómo tú no crees aún viendo que te ha sanado? Aún viendo todo lo que ha hecho en tu vida. ¿Cómo te ha rescatado? ¿Cómo aún no le crees? Jesús reprende su actitud. No reprende su conocimiento o su habilidad. Reprende su temor. No confiaban en Él. Pasa en nuestra propia vida que cuando las pruebas llegan, cuando las aflicciones y el sufrimiento llegan, nos vuelven ansiosos, preocupados, afligidos, temerosos, amedrentados. Se nos olvida que tenemos un gran Dios y no confiamos en Él. Nuestro Dios es confiable, nunca falla. No hay razón para temer. No hay ninguna razón para no confiar en Él. Por el contrario, hay muchas razones y razones con evidencias para confiar en Él. Somos sus hijos. Y aún en medio de la mayor dificultad, de la mayor aflicción, aún en el momento más oscuro, aún a punto de perder la vida, Él es confiable. Él tiene cuidado de nosotros. Los discípulos aprendieron que Él era confiable. En el versículo 41, siguiendo con nuestra lectura, dice la palabra, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen? Parece que los discípulos reaccionaron, no solo con temor, sino con gran temor. Tremenda la situación aquí porque los discípulos pasaron de tener temor por las olas, por el viento, porque la barca se anegaba, porque se hundía, porque podían perecer, pero ya todo eso se había calmado. Ahora tenían un gran temor porque se dieron cuenta que estaban frente a Dios y no le habían creído. Para ellos en este momento era como más aterrador estar en la barca con Dios que estar bajo una tempestad o las fuertes olas. No habían creído. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando nos damos cuenta que es Dios. Y cuando nos damos cuenta que es Dios, que es omnipresente, omnipotente, confiable, soberano, nos da temor. Ellos clamaban, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Él es Dios. Es el gran yo soy. Él hizo los cielos y la tierra. Él es quien hizo el universo. Él es quien sostiene todo por su palabra. Ninguno más que Él puede mandar al mar y al viento. Los discípulos sabían la palabra. Recordaron seguramente el Salmo 89, versículos 8 y 9, en la versión Reina Valera, que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y en el Salmo 107, versículos 28 y 29, de la misma Reina Valera de 1960, dice: Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Dios está presente en la barca con ellos. El Creador es el que domina las aguas, el que sostiene el universo. Estaba allí con ellos. Por eso tenían gran temor. A veces pensamos que Dios solo está allí para satisfacer nuestras necesidades y solo buscamos satisfacer nuestros intereses personales, nuestros caprichos. Nos olvidamos que Él es Dios y un gran temor debe haber en nuestros corazones. Un temor que nos ponga de rodillas delante de Él. No tomemos a Dios en vano. No hagamos a Dios a nuestra medida. Él es Dios. Somos hijos de un gran Dios. Él es soberano, omnipotente. Podemos confiar en Él, porque Él es Dios, que no cambia. Qué terrible si estás en enemistad con Él. Si estás en la barca, peligrando, a punto de perecer. Si estás confiando en tu habilidad, en tus recursos, si estás confiando en tu capacidad, en tus méritos, en tu experiencia, detente. Recuerda, Él es Dios. Confía en aquel que tiene absoluto control. Confía en aquel que conoce cada ola, cada viento que viene a tu vida. Ten confianza en Él. Él es poderoso. Su palabra es poderosa. Su palabra tiene autoridad. Él no te va a fallar, porque Él es Dios. Ten confianza. Eres su hijo. Eres su siervo. Y Él es nuestro gran Dios.